pero existen otras que vamos a ir desarrollando a través de las clases, pero hoy día nos toca radiografía panorámica. Cuando hablamos de radiografía panorámica, hablamos de este equipo radiográfico vestibular, cuya parte del panorámico se tiene que ir la parte del ortopantomógrafo. Y la otra parte, que es la del cefalostato, corresponde a radiografía cefalónica. Bien, entonces, ¿esta máquina puede ser independiente uno del otro? Sí, vale decir que el panorámico se puede independizar, pero no se vamos a encontrar exclusivamente cefalómetro. Por lo general, viene panorámico solo o ambos. Cuando nosotros tenemos estos equipos, son de diferentes modelos porque hay diferentes marcas, lógicamente. Y es así como uno de los puntos importantes que se tiene es que en los equipos la parte que corresponde al ortopantomógrafo, la ubicación del paciente es muy importante y por ende tiene una serie de señales. Vale decir, tiene hasta un espejo frontal para que el paciente se guíe con las líneas láser para la ubicación del paciente. Es muy estricto, es mucho más específico en tener que cumplir con todas esas normas. Tiene un panel de control al costado donde se especifica el tipo de paciente, vale decir si es adulto, si es niño, si es con textura delgada o con textura gruesa, ¿no? Todo eso es importante y automáticamente también la máquina se ubica en cuanto al kilovoltaje, miliamperaje y todo lo demás. Siempre la tecnología inteligente es la que ayuda mucho, ¿no? Tiene soporte para posicionarse en las manos, tiene para posicionar al paciente, la cabeza, incluso tiene sujetadores laterales y frontales. Lógicamente, este paciente le tendremos que poner un mandil y el mandil no tiene collarín, vale decir, no tiene por qué cubrir el cuello, solo la parte de los hombros, ¿no? Entonces, los modelos son diversos, pero tienen ahora, el analógico tiene una casetera, vale decir, esta parte por este riel ingresa el cassette donde va la película. La película no viene en sobre, no viene, digamos, suelta, mejor dicho, no te la puede vender una radiografía, no vienen en cajas las películas y son sometidas a un cuarto oscuro para poder poner en una casetera que es como un libro que se cierra y al final ahí se ubica la película. Entonces, eso hay que tener un cuarto oscuro o una cabina oscura para hacerlo. Eso es en lo analógico. En lo digital ya tiene un sensor, vale decir, una zona donde recibe la radiación para poder tener, ¿no? la imagen, perdón, la energía que luego, mediante un convertidor analógico digital, se tiene en la imagen. Lo que va a capturar la imagen va a ser la zona de los maxilares. Todas las estructuras adyacentes a los maxilares van a aparecer en la radiografía. Quiere decir que es un campo mayor, el estudio es mayor y por ende tenemos una información también mayor de todas las estructuras que implican esa zona y vamos a tener un estudio panorámico de ambos lados. A esto también en un inicio se le llamó ortopantomografía, vale decir una radiografía tomada como
la imagen más real, la imagen del mejor tamaño. ¿Por qué? Porque siempre se tiene una amplitud que va entre el 25 al 30%. Quiere decir que las imágenes que ustedes están viendo están ampliadas. ¿Y por qué? Porque cuando salen los rayos X a través de la ventana o diafragma, no salen los rayos X rectos, así como el periapical, sino salen divergentes para poder captar ambos maxilares. Es ahí lo que es la parte, digamos, de amplitud. Entonces, pero no se llega a deformar tanto, sino simplemente en tamaño. La colimación, el colimador o la ventana o el diafragma por donde salen los rayos X ya no es cuadrado, sino ni redondo como si tenemos la periapical, ¿no? Sino es una ranura vertical. Es una ranura vertical. Entonces esa colimación va a hacer de que los rayos salgan divergentes. Y el corte o capa focal va a ser la zona donde se van a ubicar los dientes. Vale decir, aquel diente o aquella estructura que no está dentro de ese campo, que es ancho, que tiene el ancho del maxilar, prácticamente no aparece, ¿no? Entonces, ese corte focal, ese pasillo o ese camino, ese ancho, prácticamente corresponde a decir que eso es un corte tomográfico, porque eso es lo que va a mostrar. Entonces, la radiografía panorámica también es considerada como el primer tomógrafo o primera tomografía que apareció para la radiografía odontológica. Es la primera tomografía. También se le llama tomografía rotacional porque el equipo es dinámico, existe movimiento en la panorámica. Se mueve alrededor de la cabeza el foco junto con el sensor o la película. Aquí tenemos los puntos de los centros de rotación. ¿Por qué? Porque todo conforme va rotando el foco o el diafragma o el colimador va rotando, también va rotando la película o el receptor de la imagen, va rotando y va captando toda la radiación, pero no saliendo de un punto para evitar que se deforme. ¿Ya? Como les digo, ahora existen diferentes puntos, no solamente han hecho, por ejemplo, uno anterior y dos posteriores, una forma de triángulo. ¿Para qué? Para obtener imágenes más reales, nítidas y sobre todo de tamaño correcto. Entonces, esto es lo que les decía con relación a la parte rotacional. El foco que va acá, esta ranura vertical que es el colimador, gira alrededor de la cabeza y también la película va girando y se va plasmando la imagen. En un comienzo, como no la tenemos, es una imagen latente y posteriormente será real. En digital va apareciendo en la pantalla de la computadora. Este colimador, como les decía, produce radiación divergente de tal manera que esto hace de que en los diferentes equipos que se fabrican han ido variando y han ido haciendo de que esta colimación cada vez sea menor para evitar la amplitud, pero todavía no se ha logrado tener una imagen muy real que digamos, vale decir que sea amplitud cero, todavía no hay, pero está muy cerca de lograr, ¿no? Esto sería el pasillo o corte focal. Como le digo, es una zona donde involucra el espesor del maxilar, la zona dental y paradental. Entonces, esto va por la línea roja que vemos acá, ¿no? Quiere decir por los bordes incisales y lados oclusales y que involucra toda esta zona. Cualquier objeto o estructura que se encuentre por fuera del corte focal, eso no va a aparecer. Hay casos que, por ejemplo, se tiene una radiografía periapical o oclusal, un diente retenido, y de repente le toman una panorámica, no aparece.
¿Por qué? Porque está fuera de este corte focal o vacío focal. Entonces es muy importante saber esto porque cuando se coloca el paciente, esos maxilares tienen que ingresar ahí. Vamos a ver después cómo pasa. Entonces, cuando el paciente se ubica en la parte del ortopantomógrafo, vale decir, en la parte anterior, tiene una mordida en la parte anterior que se llama guía incisiva, esta zona ubica a la parte media del corte focal. Entonces, aquí tiene que morder el paciente borde a borde, tanto el maxilar superior como inferior, tiene que ingresar en esta ranura. Esa ranura marca la línea roja que hemos visto anteriormente. Entonces, el paciente va a proyectar el maxilar inferior hacia adelante para morder aquí, con la finalidad de obtener imágenes más reales que no se deformen. ¿Qué pasa si el paciente hace pasar esa ranura hacia adentro de su boca? Sale elongado. Si el paciente solo lo coge con los labios y no lo muerde la ranura, sale esforzado, se deforma. Entonces, muy importante esto de esa guía para ubicar exactamente ambos maxilares, ¿dónde? En el corte focal, para que parezca aquí. Miren, si nosotros tenemos que poner, no se debe trabar, ¿no? O sea, no se debe superponer, no se debe proyectar ninguno de los dientes. Siempre tiene que haber una separación, y esa separación que nos da esa guía, que es como un bloque de mordida, que tiene una ranura donde tiene que coincidir el maxilar inferior y el superior. Entonces aparecerán por separado y aparecerán de tamaño y las imágenes correctas. Si están por fuera del corte focal, entonces aparecerán sombras nada más, pero no los dientes con detalle. Entonces aquí, en este lado, deben aparecer. Si están por fuera, tampoco aparecerá, vale decir, todo trabajo. Aquí aparecerán superpuestos los bordes incisales incluso. Ahora, hay casos en una clase 2 donde el paciente no puede llevar, vale decir, el maxilar inferior queda atrasado, no puede. ¿Por qué? Porque anatómicamente el paciente ya es así, tiene el maxilar retrasado. Entonces, el único que está es el maxilar superior. Y en otros casos, la clase 3 es cuando está invertido. Solo el maxilar inferior puede llegar y el maxilar superior no. Y en todo caso, si yo pongo el maxilar superior aquí, el maxilar inferior se sale del corte focal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Esa zona de esos dientes no va a aparecer, por supuesto. ¿Con qué se reemplaza? Con radiografía periapical como solución. ¿Ya? Cuando tengan paciente clase 2 o clase 3, la zona que no aparece, en este caso inferior y en este caso superior, se le toma periapical, porque el resto sí va a aparecer. Lo que pasa es que no es porque el paciente se haya colocado mal, sino porque anatómicamente el paciente es así. ¿Qué tipo de imágenes vamos a ver? Vamos a ver imágenes reales o primarias, imágenes fantasmas e imágenes dobles. ¿Qué significa ello? Significa que las imágenes reales son todas aquellas que están dentro del corte focal y aparecen con claridad. Todo eso es imagen real. Todo eso es lo que hay en los maxilares. Cuando hablamos de una radiografía, tiene todo, se ven los periápices, todo, que están grandes, todos sí están por la actitud que le digo, pero aparece clarito todas las estructuras que van del corte focal. Eso es lo que queríamos en la imagen primarias. Entonces, cuando decimos imágenes fantasmas, son aquellas que se producen cuando hay, por ejemplo, un artefacto, un arete, por decir, en un lado, en el otro lado aparecerá este mismo, pero agrandado. De este lado no hay arete, porque en este lado no hay donde poner, viene el lado del maxilar. Entonces,
esto aparecerá como una imagen fantasma. ¿Cómo lo puedo ver esto? Por ejemplo, ¿no? Este arete, sus reflejos acá. Esto de acá viene a ser la imagen fantasma. Este arete de aquí tiene su reflejo aquí. Esto es la imagen fantasma. No existe. Solamente es el reflejo en el momento que lo giró. Entonces, de este lado sí se forma bien, porque ahí está, pero de este lado no, porque es la proyección cuando hay el enfoque del cono hacia la derecha, ¿no? Entonces, ya entendemos que ahí van a aparecer imágenes que no son reales, no son primarias, no son de la anatomía normal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, los aretes por acá, tenemos estas cadenas, ¿no? Que tiene el paciente cuando se toma la radiografía, se olvidó de sacar su cadena y mire, se refleja aquí. El golet del moño también aparece por aquí, y así, miren esa línea que marca el cabello, hasta el cabello tiene imagen fantasma. Entonces, cuando ustedes van a tomarse una panorámica, tienen que quitarse todo lo que es de cabeza y cuello, todo lo que es la parte de metales. Las imágenes dobles son imágenes centrales. ¿Qué tenemos en el centro? La columna vertebral, las vías aéreas. ¿Qué más? El dioides. Tenemos en el centro. Entonces, cuando yo enfoco, por un lado aparece la columna y por el otro lado también. Si yo enfoco del lado derecho, aparece en el lado izquierdo la columna. Y cuando el equipo esté enfocando del lado izquierdo, aparece del lado derecho la columna. Igualmente, el dioides que está en la parte central, si yo enfoco del lado izquierdo, aparece en el lado derecho. Y si está en el lado derecho, en el lado izquierdo. Entonces, en las radiografías hay que tener en cuenta estas imágenes dobles. También esta sombra radiolúcida que viene a ser las vías aéreas, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, aparecerán del lado derecho y del lado izquierdo porque están en el centro. Y conforme se enfocan del lado derecho e izquierdo, aparecen una de cada lado y pareciese que hubiese dos. Por eso se llaman imágenes dobles. Miren, la columna, no tenemos dos columnas. ¿O sí? Nadie. Bueno, tenemos dioides, dos. Esto viene la oro y nasofaringe, toda esta sombra hasta el centro, y de aquí puede salir otra, entonces no tenemos pues dos vías aéreas. Bien, entonces como ven, esas imágenes desde ahorita ustedes ya tienen que ir más o menos reconociéndolas que van a aparecer en una panorámica cuando tengamos que ver. Entonces, cuando yo voy a tomar una panorámica, se tiene que desprender de todos los detalles de cabeza y cuello, se le pone el manguil e ingresa a la parte del ortopatomógrafo o en la zona donde se posiciona la cabeza. Aquí tenemos que ver la línea media sagital, tiene que ser perpendicular al piso. Los equipos tienen la línea de Frankfurt. ¿Cuál es la línea de Frankfurt? El radio de Frankfurt del auditivo al infraorbitario, paralelo al piso. En conclusión, vale decir, pero no normal, sino un poco adelantada para llevar hacia la guía anterior, el borde focal, vis a vis, o sea, borde a borde. Algunos equipos tienen la guía o la línea canina, porque al separar el labio o al levantar el labio, esta línea va hacia el canino, la parte media del canino. Se seleccionan los factores de acuerdo al paciente, si es gordito, si es flaquito, si es chiquito, si es grande y todo lo demás, si es hombre o mujer. Se seleccionan en el panel y luego pasa a tomarse la radiografía. En algunos casos, cuando se adelanta o perdón, se atrasa, ¿no? el maxilar, entonces miren, elongado y en otros casos es dorsado. Se deforma ¿qué zona? La zona anterior, la zona de mordida, la zona que más, la que determina prácticamente la parte del corte focal. Y cuando el paciente va de un costado, se hace de lado, ¿no? ¿Qué va a pasar?
y la que se acerca a la película sale pequeña, o sea, casi de borde, nada normal. Entonces tampoco puede, por eso miren, los sujetadores laterales y frontales cumplen la función de poner, sujetar la cabeza, que el paciente no se mueva, pero hay algunos que lo logran mover. Encontramos que a veces forzamos demasiado, estamos parados muy atrás y forzamos la cabeza. Miren la columna y cómo aparece la columna acá, radiopaca la columna. Entonces daña la imagen. Entonces también no se tiene que forzar, perdón. ¿Cómo? La cabeza. O sea, forzar la posición de la cabeza, ¿no? Forzamos porque estamos muy atrás y adelantamos. Eso no, tiene que ser recto, ¿no? Por eso le digo la exigencia. Hay casos en que me voy muy hacia atrás, entonces el plano de Frankfurt ya no está en su sitio o está caído. Entonces, si está muy atrás, ¿no? Hacia arriba, la mandíbula que tiene cierta curvatura, miren cómo sale recto, en forma de una C, y si va hacia adelante sale en forma de una B, demasiado proyección. Entonces, ahí vemos que la cabeza es muy importante ponerla en el paciente, ¿ya? Bien. Encontramos también las 30, tiene, claro, la primera panorámica con aretes, ¿no? Porque no se pudo sacar. Hay quienes tienen aretes de muchos años. Hay unos que conservan, si se quiere, hasta de niñitos. Entonces ya se pegó la piel con todo. Cuando salió la moda de los piercing, se sacar piercing, pues, de la ceja, de la nariz, de la lengua, del labio, ¿dónde no se ponía piercing? Entonces, pero ahora felizmente, bueno, no veo ya, ya no veo mucho, mejor dicho, está desapareciendo, pero sí, ¿no? Se ponía piercing. Bueno. Miren, ese piercing parece que se hubiese chupado un clavo, ¿no? Esto es una prótesis de estructura metálica. Esto por la posición muy recto. Miren esos aretes, hay algunos que usan unos arrollazos grandes. Ahora se ponen unas calaveras blancas, así, completas, ni siquiera es grande, sino completa. Bueno, ya son cosas de cada uno. Hay casos en que al momento de girar choca el borde, el hombro. ¿Por qué? Porque algunos tenemos cuello pequeño, otros somos muy gorditos, otros somos corvados. Y choca aquí y se ponen y salen estas curvaturas en el borde, ¿no? Entonces es más difícil. Hay diferentes pacientes, ¿no? Hay algunos que se mueven, están tomando bonito, ya tomaron ese lado, están parados y se mueven a mirar el carrito, ¿no? Esos son generalmente los niños o algunos niños especiales. Miren, se deforman, diferentes, son las maneras que hay casos en que se mueve el paciente. Entonces, la panorámica debe exactamente reflejar todo ello. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la información de los maxilares. Y dentro de las centrales, lo primero que siempre van a pedir panorámica. ¿Ya? Lo primero que aprende, en introlario, lo primero que aprende es hablar es periapical. Y en extrolario, lo primero que aprende es panorámica. Entonces, la panorámica dentro de toda esa gama de radiografía central que tiene la parte odontológica es lo que estamos viendo. Entonces, esta panorámica de cuenta que han estirado los maxilares en un solo plano y lo han mostrado en la radiografía mediante esta máquina que se llama ortofantomógrafo o ortofantomografía. ¿Cuándo se indica? Miren, traumatismo, terceros molares, enfermedades extensas. Aquí nos dice voy a hacer el estudio periapical. ¿Ya? Por eso, cada técnica tiene sus especificaciones. Aquí hay situaciones mayores, ¿no? Traumatismo tipo fractura, por ejemplo, los terceros molares retenidos con relación al dentario también, dientes retenidos, remanentes radiculares, pacientes teniendo anomalías
cantidad de dientes retenidos. Puede que esté ligado a algún síndrome, sí. O puede ser, por ejemplo, en este caso, que esté a la disostosis craneal, donde le falta parte de las clavículas, o totalmente las clavículas, y las fontanelas están abiertas. Ya son patologías un poquito que más adelante vamos a aprender. Entonces, como ven, pero la panorámica ya nos muestra que algo está ocurriendo. Solamente con ver tantos dientes retenidos. Encontramos lesiones bastante grandes, lesiones que incluso reabsorben la raíz y muchas veces no están ligadas a lesiones físicas, sino a lesiones tumorales, y dentro de los tumorales puede ser benigno o maligno. Entonces, ¿quién te va a dar la imagen? La mano grande. ¿Cuánto afecta a los dientes? ¿Cuánto afecta al hueso? ¿Cuánto afecta a las corticales? ¿Cómo se encuentra el paciente? Y ya es otro caso, ¿no? Fracturas, ¿no? Que a veces en pacientes se dan cómo se formó el callo. Mire, aquí hay una mala soldadura de la fractura. Entonces, aquí se ha perdido de repente sustancias minerales o algunas partes porque se ha formado como escalón, no se hizo bien una reducción, en su momento se sanó así el paciente, pero se formó el callo con su defecto en esa parte. Otros que son reconstruidos, otros que han hecho cirugía, porque ahora pues ustedes saben que se hace de la nariz, de toda parte del cuerpo, ¿no? Entonces de los maxilares también, ¿no? Y terminan como si fuese uno de esos carritos que los pacan, los traen por todos lados, igual. Pero salen más bonitos, lógicamente. Entonces, llevan todos esos soportes metálicos para ir soldando las partes que han cortado, ¿no? Lógicamente son problemas de cirugía ortognática o en todo caso traumatismos también, ¿no? Accidentados. Encontramos los terceros molares, miren, que están atrapados, no han evolucionado, vienen los problemas, dolor, inflamación, pericoronalitis, el paciente no está bien, dolores de cabeza, inestabilidad, es decir, al final hay que retirar esos terceros molares. ¿Quién nos va a decir que son los terceros molares? Una panorámica. Diferentes posiciones. Miren esos molares, cabeza con cabeza, ¿ven? Igualito, parece que los tuviesen clonado, que los hubiesen puesto ahí. Y ahí está. ¿Ves? Sí, capricho, ¿no? Salir no tiene ese cabeza con cabeza acá, igualito acá. De ese lado se va contra el otro, también con el otro. Entonces hay que hacer cirugía, hay que hacer casitos, son bonitos. Bonitos es decir, para aprender, pero no es bonito el que lo tiene. Pero bueno, sí, ahí está. Cuando faltan dientes, hay casos en que no desarrollan dientes, no tienen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se trajo? No, nunca me salieron los dientes. Toda la radiografía, no hay dientes. Y los dientes tienen esa forma de punta, todo de forma. Y ahí tiene que ver con otro tipo de displasias, a veces endodérmicas o ortopédicas, ¿no? Pero ahí se tiene, como ven, la radiología es muy bonita, muy interesante, ¿no? Es bastante amplia para la radiología. Cuando se tiene que hacer estudio de la dentición, de la cronología de la elusión, si están presentes los dientes, los gérmenes, si faltan dientes, en qué estadio se encuentra la posesión de los dientes, estadio de desarrollo, es decir, y se hace. ¿Por qué se toma una panorámica en niños y no una seriada? Porque una panorámica en tiempo de exposición equivale a 5 periapicales. Entonces, si yo tengo que tomar 12 radiografías a un niñito, aparte que se mueve, grita, te muerde y no se deja, mejor le tomo una panorámica y le estoy ahorrando tiempo de exposición, es mejor, ¿no? Entonces, aquí es donde da el beneficio. Bien, vamos a ir